Hola a todos, ¿cómo se leen las experiencias? Veamos, a ver, las experiencias en el tarot se leen a partir de los números y de los símbolos principalmente. Sabemos que cada número, como dijimos, tiene un nombre y un apellido. El nombre hace referencia a cuál es la dirección y la pulsión de ese número, por ejemplo, cardinal fijo mutable, y el apellido hace alusión a qué triángulo pertenece. Por ejemplo, el número uno pertenece al triángulo cardinal y es un número cardinal, se llama cardinal de cardinal. El número 2 es fijo de cardinal y el 3 es mutable de cardinal, ¿vale? Encontramos que el 4 es cardinal de fijo, el 5 es fijo de fijo y el 6 es mutable de fijo. Finalmente el 7 es cardinal de mutable, el 8 es fijo de mutable y el 9 es mutable de mutable, ¿ok? Bien, también encontramos, y esto es muy interesante, también encontramos que se pueden leer las experiencias de la vida a partir de estos números combinados y que cuando se combinan crean experiencias muy complejas. Para entender esas experiencias complejas necesitamos entender también los números por separado, cuáles son sus esencias y al combinarse cómo se interconectan, ¿vale? Cada personaje tiene, eso es muy importante en el tarot, cada personaje vinculado a una carta tiene sus propias motivaciones, sus deseos, sus necesidades. Digamos que tiene su propia personalidad, constituye una personalidad propia, tarótica, que hace alusión al nivel de maduración del individuo. Podemos decir que el mago tiene un enorme deseo de crear un proyecto y de llevarlo a cabo con éxito y una alta motivación. Tiene unas necesidades de autorrealización. El emperador, por ejemplo, tiene una necesidad de preservar, es tradicional, mira hacia el pasado, heredó un imperio que se supone que debe dejar en manos de su hijo, por tanto, tiene unas motivaciones tradicionalistas y de preservación y conservaduristas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, su deseo no está basado en el individuo, sino en lo intrasocial, ¿no? En el propio imperio y en la familia y la dinastía, ¿no? Entonces, cada personaje tiene su propia idiosincrasia, su propia personalidad, que es extrapolable en una carta de tarot, en una tirada de tarot, ¿vale? La emperatriz y el emperador son tradicionalistas, aunque la emperatriz mira hacia el futuro, lo que implica que la emperatriz va un poco por delante del emperador en términos motivacionales, ¿ok? La papisa, por ejemplo, pues está recluida estudiando la Torá, mirando hacia la nada, como si estuviese recibiendo el mensaje de Dios a través de la reflexión y del conocimiento, mientras que, por ejemplo, el Papa está liderando, es un líder social porque está rodeado de personajes, mientras que en la papisa no hay nadie, está ella sola con Dios en el velo de Isis que encontramos atrás. El Papa es un personaje social referencial, ¿no? Entonces encontramos que cada personaje tiene un deseo, una motivación y nosotros podemos simplemente mirar la carta y dejar que la carta nos impregne en ese sentido para decir qué motivación tiene este personaje y qué simboliza esa motivación. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es el problema en mi relación de pareja y aparece el carro, digamos, vale, ¿qué deseos tiene el carro? ¿Y cuáles son sus motivaciones? ¿Y por qué me sale en el problema de mi pareja? Pues deseo de movimiento y de libertad y motivación de ser libre y de tener movimientos sin depender de nadie. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un desgaste en la relación con respecto a la dependencia el uno del otro. ¿Vale? Sería un poco el mensaje. Entonces, es muy interesante que podríamos hacer esa actividad, hacer una pregunta, ver el personaje que nos sale, preguntar cuál es su deseo y su motivación y, en contraposición, cuál es el mensaje y la respuesta de la pregunta, ¿vale? A partir de eso. Y también hemos dicho, es muy guay, ¿verdad? También hemos dicho que cada carta tiene un movimiento, lo que implica que el 2 o la carta 2 se mueve hacia el 3. Todas las cartas tienen un movimiento y esto es muy interesante. La papisa, por ejemplo, ¿tiene un movimiento? Sí, lo tiene. Lo que ocurre es que la papisa está sentada. ¿Por qué está sentada? Porque la papisa realmente su movimiento no es físico, es un movimiento espiritual, de ahí que sea papisa.
Por ejemplo, el emperador también está sentado, pero vemos que el emperador está casi que salta, ¿no? O sea, realmente está sentado porque está en su trono. El trono es un símbolo de poder, pero también vemos que el emperador tiene una pulsión hacia la izquierda, ¿no? O sea, realmente es una carta que tiene su propio movimiento. Es un movimiento muy contenido, ¿vale? Pero es un movimiento. Y ahora, muy importante es entender que hay cartas que tienen un movimiento centrípeto y otras que tienen un movimiento centrífugo, ¿vale? O una dirección centrífuga. Esto implica que hay cartas que tienen eje en su centro y otras que tienen eje en un centro fuera de la carta. Por ejemplo, el emperador está mirando hacia afuera y se supone que mira hacia la emperatriz. Emperatriz y emperador tienen un centro fuera de sus cartas. Son centrífugos. ¿Por qué? Porque van hacia afuera, ¿vale? Centri, de centro, y fugo, fuera, ¿vale? Bien, si fueran centrípetas, pues tendrían en su propio centro, como por ejemplo lo tiene el diablo. Los diablillos están ahí, los pobres, ¿no? Eh, y el diablo se encuentra mirándote fijamente a ti, constituyendo un centro en la tirada. Los enamorados es otra carta que es centrípeta. Es centrípeta, ¿vale? O sea, hay cartas centrípetas, quieren decir que las direcciones, las miradas, los movimientos convergen en un centro que está en la tirada, perdón, en la carta, y hay cartas centrífugas que implican que el centro está fuera de esa carta. Es muy interesante, ¿verdad? Papa y papisa, por ejemplo, si lo ponemos en orden, porque el papa es el 5, la papisa es el 2. Si ponemos 2 y 5, papisa y papa, ni siquiera se miran. Es que ni siquiera tienen un centro entre ellos. ¿Por qué? Porque el centro es Dios. Es Dios. El centro es aquello que está fuera de nosotros, incognoscible. No, no es ni centrípeta ni centrífuga, directamente es centriteótica. No se puede decir. Porque el centro es Dios. El centro es Dios. Y eso es muy interesante. ¿Eso qué implica? Obviamente son centrífugas en el sentido de que tienen el centro fuera, pero cuando se juntan, lo que implica son tan centrífugas que buscan el centro en Dios. O sea, están tan fuera del centro que está fuera del mundo conocido, ¿no? Por decirlo así. Es muy interesante. Cartas como el Sol, vemos que el Sol también es centrípeta, porque está el Sol bizqueando, mirándonos. Están los dos niños ahí amándose, ¿no? Muy bonito, hermanados. Es decir, que hay cartas centrípetas que implican que son autosuficientes como núcleos de lectura. Hay otras cartas que necesitan cosas para ser nucleares, como por ejemplo el emperador necesita a la emperatriz para contar una historia. No es nuclear por sí mismo. Al igual que el carro se mueve porque quiere algo. Al igual que la estrella, en el fondo se mueve para abajo. Es decir, que la estrella, por ejemplo, no termina de ser centrípeta, ni mucho menos, porque trabaja para algo, trabaja por y para algo. Así, ¿no? Entonces, todas las cartas tienen su propia dirección, movimiento, deseo y motivación. Y eso hay que entenderlo a la hora de leer cartas y las tiradas, ¿vale? Porque no es lo mismo que aparezca, que te digo, una emperatriz mirando a una papisa. ¡Wow! Hay ahí un centro entre la emperatriz y la papisa. Ahí hay un centro. Pero no es lo mismo eso a que te salga emperador y emperatriz. Que aquí, tal y como digo, emperador y emperatriz, el centro está fuera de ellos. Es decir, es muy importante entender la ley de las direcciones, de las miradas, de los movimientos, porque en el fondo, ¿dónde está la acción de la tirada? Es muy interesante preguntar eso. ¿Dónde está la acción? Si hay un emperador y una emperatriz que se dan la espalda, eso implica que hay una acción que no tiene su centro en la relación, tiene su centro fuera de la relación. Eso es muy interesante. Pero si vemos que hay una emperatriz y una papisa, tienen un centro. ¿Y por qué hay un centro entre ellas? ¿Qué nos está contando? Ahí hay dos supuestas mujeres, ¿vale? Aunque debo decir que no siempre las cartas femeninas representan mujeres. Puede ser que hayamos preguntado por nuestro estado de salud y aparezca la emperatriz con la papisa. No me gusta meterme en temas de salud, eso es muy complicado. Ir siempre a un médico, no uséis tarot para esto, ¿vale? Pero si preguntáis, por ejemplo, por un consejo y aparece emperatriz con papisa, el consejo podría ser 3 y 2, ¿verdad? En el fondo es un poco retrógrado porque va hacia atrás, 3 y 2, pero el consejo puede ser que haya un estallido de creatividad y motivación, la estrella, un estallido de placer creativo que te motive, que te lleve a estructurar un nuevo proyecto.
Es un gran consejo, ¿eh? Es decir, deja de enfocarte en aquello que te desgasta y párate un segundo, pregúntate qué es lo que te hace vibrar, reconecta con tu creatividad interna, con lo que te encanta, con lo que te flipa, con lo que hace que tú te sientas vivo. Y a partir de esa conexión de, wow, me siento súper vivo, tío. A partir de esa conexión, creas un proyecto propio que sea sostenible en el tiempo y lo vas madurando poco a poco para que el día de mañana eso te genere una estabilidad. Una estabilidad creativa, duradera y sostenible, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante entender todo esto. Cada carta tiene un movimiento, continúa, se detiene o se adentra en algo, ¿vale? Lo que implica que el loco, por ejemplo, está caminando hacia dónde. Pues si aparece la torre, se está caminando hacia romperlo todo, hacia huir, hacia yo me piro de aquí, ¿no? Entonces se continúa hacia algún sitio. Esto es interesante porque se puede ver la carta por separado, sola. Por ejemplo, ¿hacia dónde va mi relación? Y aparece la carta del colgado, está sola, ¿vale? Esta carta es una carta que tiene un movimiento paralizado. Es decir, sí, se mueve, pero no ahora, se mueve después. Cuando aparece la parálisis, cuando aparece el colgado, no implica que no haya relación, implica que la relación no puede ser ahora. La relación está en dificultades. No implica que no haya amor, no implica que no haya relación, implica que la cuestión está ahora un poco, ¿vale? Paralizada, un poco imposibilitada temporalmente. Y eso es muy interesante, muy interesante, porque, porque cada carta tiene un movimiento por sí mismo, pero también tiene un movimiento en la tirada. Es decir, no es lo mismo leer una carta sola que leer una carta con un conjunto, porque una carta sola es en sí misma un contexto, pero cuando lo juntamos con otras cartas emiten un contexto diferente. Entonces, si tenemos loco y torre, tenemos un contexto concreto. Si tenemos solo loco, tenemos otro contexto. Entonces, si nos sale a una carta el loco hacia dónde camina, pues hacia donde decida el consultante. Eso es muy interesante. Hacia donde el consultante decida caminar. Porque está caminando sin mirar hacia dónde va, sin pensar, mirando hacia arriba, un poco siendo impulsivo, pero hacia dónde va, que se lo cuestione y que lo decida, y que lo decida para poder programar sus pasos. Pero claro, si aparece con la torre, se encamina hacia algo que es doloroso y fatal. Ojo, párate un segundo, ¿hacia dónde te encaminas? ¿Quieres ir encaminado hacia esa dirección? Estás a tiempo. El tarot, como dije, es predictivo, pero no es fatalista. No te dice tienes que ir a la torre. Te dice, ojo, te estás encaminando hacia la torre. ¿Vale? Eso es muy interesante. Por tanto, tiene una dirección, tiene una continuidad, tiene un movimiento y el movimiento nos indica también hacia dónde podríamos movernos y qué decisión podemos tomar con respecto a eso. ¿Ok? En fin, espero que os haya gustado. Un abracito.